Vamos a comenzar con el tema 1.6, resolución de desigualdades de primer y segundo grado con una incógnita. Para poder comprender este tema, vamos a hacer primero un repaso de varios conceptos básicos que necesitamos conocer, por lo que este tema estará en dos videos, dos sesiones. Vamos a empezar con un repaso entonces. Eh, el repaso consistirá primero en el tema de números con signo. Necesitamos recordar cómo se trabajan los números con signo. Para esto tenemos dos modalidades. Cuando sumamos y restamos números con signo o cuando multiplicamos y dividimos. Vamos a utilizar dos leyes de los signos diferentes. Cuando estemos sumando o restando o multiplicando o dividiendo. Cuando estemos sumando o restando vamos a utilizar la siguiente ley. Signos iguales o signos diferentes. Por ejemplo, si tenemos signos iguales, el signo se va a conservar. Si eran los dos positivos, va a seguir siendo positivo. Si eran los dos negativos, va a seguir siendo negativo. ¿Y qué vamos a hacer con los números? Se van a sumar. En el caso de signos diferentes, si tenemos positivo, negativo, negativo y positivo, se va a colocar el signo del mayor. Del mayor valor absoluto. Y se van a restar los números. Entonces, los números y el signo. Entonces vamos a ver cómo funciona esta ley para cuando sumamos o restamos números. Por ejemplo, si yo tengo menos 2 y menos 7, como tengo signos iguales, entonces voy a utilizar menos por menos y menos. El signo va a seguir quedando negativo. Y dice que los números se suman, entonces 2 y 7, 9. Lo puedo ver como debo 2 y debo otros 7, ahora debo 9, como si el menos fuera deber. Si tengo ahora menos 8 más 3, como tengo signos diferentes, negativo y positivo, voy a colocar el signo del mayor valor absoluto. ¿Cuál es el mayor valor absoluto? El número de los dos, el número que esté más lejos del 0. En la recta numérica, por ejemplo, el 0 está aquí, el menos 8 está aquí y el 3 está aquí. Entonces, el que está más lejos del 0, pues en este caso sería el 8. Por lo tanto, voy a poner el signo del que esté más lejos del 0, del que tenga mayor valor absoluto. Entonces, pondría el signo del 8 y los números dice que se restan. Entonces, a 8 le quito 3, me quedan 5. Y esa sería la respuesta. Lo puedo ver también como debo 8 y pago 3, ya nada más debo 5. Si tengo positivos, pues muy fácil, 7 más 3. Recordemos que si un número no tiene signo al principio, el número es positivo. Entonces, si los dos son positivos, dice que conservo el signo y voy a hacer una suma. Entonces sería conservar el signo y 7 y 3 son 10. Si tengo menos 4
menos 2 más 7 menos 3. Lo que puedo hacer es agruparlos. Vamos a agregarle un número más 9. Puedo agrupar los positivos y los negativos. Y podría poner entonces 3 y 9 que son positivos, 4, 2 y 3 que son negativos, y hacer la suma de cada uno. ¿Por qué la suma? Porque dice que si los signos son iguales, se suman y se conserva el signo. Entonces aquí sería 9 y 3, 12 positivos, 4 y 2, 6 y 3, 9 negativos. Y aquí ya puedo ver que como son signos diferentes, tomo el del mayor valor absoluto. El 12 está más lejos del 0, por lo tanto voy a utilizar el signo más como respuesta. Y la diferencia entre 12 y 9 es 3. Y esto sería la manera de trabajar este formulario de números con signo para cuando estoy sumando o restando. En el caso de que sea multiplicación, la ley de los signos va a decir de la siguiente forma: multiplicación o división. Signos iguales sería positivo y los números se multiplican. Y en el caso de signos diferentes, me daría negativo y los números se dividen o se multiplican. Ambas leyes son las mismas para multiplicación y división. Entonces, dependiendo de lo que estemos haciendo, vamos a dividir o multiplicar. Ejemplo, si tengo 5 por menos 2, ¿cómo identifico que es una multiplicación? Porque en medio de los paréntesis no tengo ningún signo. Por lo tanto, hago ley de los signos. Recordemos que si no tiene signo es positivo. Por lo tanto, signos diferentes, dice que más por menos me da negativo. Y como es una multiplicación, 5 por 2, 10. Si tuviera menos 2 y menos 2, que sería división, signos iguales, dice que es positivo, por lo tanto me quedaría más. Y 2 dividido entre 2 es 1. La división también se puede presentar como en forma de fracción, por ejemplo 8 y 4. Tengo negativo y positivo, entonces sería menos entre más, signos diferentes, negativo, y 8 entre 4, 2. Entonces, para multiplicar o dividir, la ley de los signos va a ser esta, y para sumar y restar, la ley de los signos va a ser esta. Entonces, esa es la primera parte del repaso. La siguiente parte es cómo se trabajan las fracciones. ¿Cómo trabajamos las fracciones? Las fracciones, para sumar, restar, multiplicar y dividir, vamos a utilizar los siguientes algoritmos. Por ejemplo, para sumar y restar, en el caso de que tengamos denominadores diferentes, vamos a utilizar este algoritmo, este método de flechitas. Ahorita lo vamos a explicar. Para multiplicar sería este, y para dividir vamos a utilizar este, combinado con las leyes de los signos.
Las leyes de los signos que se trabajaron en la primera parte de este repaso funcionan exactamente igual para las fracciones. ¿Qué es una fracción? Una fracción es una comparación entre dos números enteros. Por ejemplo, 8 tercios. El 8 viene siendo el numerador y el 13 el denominador. El denominador lo que nos dice es en cuántas partes se está dividiendo la unidad. En este caso está dividiendo en 3 y de esas partes tenemos 8. Entonces, si este pedazo sería la unidad, yo tendría que partirlo en 3. Y como tengo 8 partes, necesitaría otra unidad de otros 3. Ahí llevaría 6. Y de otra unidad dividida en 3, tomaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta esta parte serían los 8 tercios. Entonces, una fracción es una representación de una unidad que se está dividiendo. Entonces, las fracciones tienen operaciones. Por ejemplo, si yo quiero hacer la suma de 5 medios más 3 medios, los dos están divididos en mitades. Entonces puedo hacer solamente la suma de 5 más 3, que me daría 8 medios. Pero el problema viene cuando son de diferente tamaño. Por ejemplo, tengo aquí 5 tercios, aquí está dividido en 3, y tengo un octavo, aquí está dividido en 8. No puedo hacer la suma de estos dos porque miden diferente. Entonces no puedo sumar 5 y 1 porque este tiene una medida de tercios y este una medida de octavos. Este algoritmo o esta forma de realizar la operación me va a ayudar a que sean del mismo tamaño. Este puntito que está aquí arriba significa que voy a empezar a multiplicar de la parte de arriba. Entonces, cada flecha que está aquí es una multiplicación. Si se fijan, son 3 flechas, por lo tanto vamos a hacer 3 multiplicaciones. La primera sería de arriba hacia abajo, o sea 5 por 8. 5 por 8 me da 40. Después multiplicaría 3 por 1, que es esta flecha. 3 por 1, 3, coloco el resultado de este lado. Y por último la flecha de aquí abajo, que dice 3 por 8, 24. El signo se coloca igual. Si aquí no tiene signo en el primero, no voy a poner signo y luego este signo, por lo tanto los signos pasarían igual, positivo y positivo. Recordemos que cuando no tiene signo aquí es positivo, por lo tanto aquí también sería positivo. Y de las leyes de los signos que vimos, cuando los signos son iguales, se conserva el signo. 40 más 3 son 43. Y si se fijan, aquí eran de tamaño 3, era de tamaño 8, y ahora los dos son de tamaño 24. Me quedarían 43 24avos. Y ya con eso ya tengo el resultado. Entonces, este algoritmo que tengo aquí arriba para suma o resta, solo lo voy a utilizar cuando mis denominadores sean diferentes, o sea, mis números que me indican el tamaño de la fracción sean diferentes. Por ejemplo, si tengo menos 3 séptimos más un cuarto, son de diferente tamaño, entonces hago una multiplicación cruzada. Primero 3 por 4, 12, 7 por 1, 7, 7 por 4,
28. Ya tengo un común denominador, los signos se pasan igual, negativo, positivo, y de las leyes de los signos que acabamos de ver, el 12, como son signos diferentes, el 12 está más lejos del 0, por lo tanto el resultado del signo va a ser menos, y la diferencia entre 12 y 7 son 5, 5/28. Y eso es lo que tendría como respuesta a la hora de sumar fracciones. Recordemos que las fracciones pueden ser de dos formas propias. Se dice, por ejemplo, 5 onceavos es una fracción propia, pero 11 quintos es una fracción impropia. ¿Cuándo se dice que es impropia y cuándo es que es propia? Pues muy sencillo, si observamos el numerador, nos lo indica. Si el numerador es más grande, es impropia. Si es más pequeño que el denominador, es propia. Si dividimos, por ejemplo, una propia, 5 entre 11, toca a 0, subimos un punto, toca 4, 4 por 11, 44, para 50 son 6, dejamos en 0, toca a 5, 5 por 11, 55, para 65. Las propias siempre van a dar 0, 0 al dividirlas siempre van a dar 0.45, y las impropias siempre van a dar más de 0, 11, o sea, más del entero. 11 entre 5 tocaría a 2 y sobra 1, ponemos el punto y toca 2, sobran 0, 2.2. Las impropias siempre van a dar más del entero y las propias menos del entero. Esto quiere decir que las impropias nos van a generar unas fracciones que se llaman mixtas, o sea, fracciones que tienen entero y aparte fracción. Por ejemplo, 11 quintos, para convertir la fracción mixta, hacemos la división, pero sin decimales. Por ejemplo, cabe 2 veces y nos preguntamos cuánto sobra. 5 por 2, 10, para 11, 1. Por lo tanto, la fracción sería acomodar primero el cociente, que serían 2 enteros, luego el residuo, 1 quinto. Esta sería una fracción mixta y esta sería fracción impropia. Y una fracción mixta se puede convertir en propia multiplicando, por ejemplo, 2 por 5, 10, más 1, 11. O sea, haciendo este algoritmo, si yo tengo aquí 2, 1 y 5, multiplico el entero por el denominador y luego sumo el numerador, conservando el mismo denominador que ya tenía. Entonces, 2 por 5, 10, más 1, 11. Y el denominador se pasa igual al resultado. Y con esto tenemos la fracción impropia de nuevo. Esto lo podemos hacer también en calculadora. Si tenemos nuestra calculadora, que recomiendo que la tengan, nosotros podemos hacer aquí operaciones. Si tengo, por ejemplo, este botón me sirve para fracciones. Si tenemos este modelo de calculadora, que se los voy a pasar a su plataforma para que puedan usar esta calculadora digital. Si yo pongo, por ejemplo, menos 3 séptimos, que fue la operación que hicimos aquí, más un cuarto, ponemos primero la fracción, un cuarto, yo aquí ya le doy igual y me da como respuesta menos 5/28, que es el resultado que obtuvimos en la operación que hicimos aquí. Igualmente,
Si yo tengo, por ejemplo, 11 quintos, obtengo la fracción 11 quintos y si observamos, por ejemplo, voy a volver a ponerlo, 11 quintos más, que es una fracción impropia, más otra impropia, vamos a suponer 10 séptimos, obtenemos una fracción impropia y con este botón la podemos convertir a decimal. Podemos ver que es 3 enteros, más de 3 enteros, 3.62. Y este resultado nos está, con la calculadora, nos está ayudando a poder encontrar rápido el resultado de como la división que hicimos aquí. Entonces, de esa forma se realiza la suma de fracciones. En el caso de una resta, por ejemplo, en el caso de una resta podemos hacer lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, menos 8 quintos menos 7 cuartos, si vemos que viene en forma de resta, podemos multiplicar primero estos dos signos con la ley de los signos de multiplicación de las leyes que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque aquí estamos multiplicando estos dos signos. Menos por menos sería más, por lo tanto nos quedaría la fracción menos 8 quintos. ¿Cómo eliminamos estos dos paréntesis? Pues con la ley de los signos. Aquí afuera tenemos un signo más que no se anota. Y si multiplicamos más por menos, estos dos signos, en multiplicación me daría menos. Si multiplico estos dos signos menos por menos, me daría más. De esta manera yo ya puedo hacer la operación. Como tenemos diferente denominador, puedo multiplicar con el algoritmo 8 por 4, 32, 5 por 7, 35 y 5 por 4, 20. Los signos se bajan igual. Por la ley de los signos, tenemos signos diferentes. El mayor valor absoluto, el número que está más lejos del 0 es el 35, por lo tanto pongo el signo más. La diferencia entre los dos es 3 veintavos. Y ese sería el resultado. Si lo hago en calculadora, debo obtener el mismo resultado, que sería menos 8 quintos. Por ejemplo, lo puedo poner inclusive como estaba en paréntesis. Nos ponemos primero el paréntesis, luego la fracción. Y ponemos menos 8 quintos paréntesis, luego menos, tal como estaba el ejercicio al inicio, menos 7 cuartos, y ya le damos igual, nos daría 3 veintavos. Hay ejemplos donde, por ejemplo, se tiene que reducir la fracción. Se llaman fracciones equivalentes. Por ejemplo, yo tengo 5 quinceavos, pero 5 quinceavos en realidad puedo dividir entre 5 el numerador y el denominador. Tiene que haber un mismo número que divida los dos. Si divido 5 entre 5 me tocaría 1 y 15 entre 5 me tocaría a 3. Si lo hago en calculadora, yo puedo escribir 5
quinceavos. Y al darle igual, me lo reduce automáticamente un tercio. Entonces, con la calculadora pueden hacer las reducciones de esta forma de una fracción. De tal manera que si tienen una operación como 8 16avos más 4 décimos, a la hora de yo hacer la operación, 8 por 10 es 80, 16 por 4 son 40 y 24, 64. Y 16 por 10 son 160. A la hora que hago la suma, 80 más 64 me da 144 sobre 160. Esta fracción se puede reducir. Yo puedo sacar, por ejemplo, la mitad. La mitad de 144 pues es 72. Y la mitad de 160 es 80. Puedo volver a sacar la mitad. La mitad de 72 es 36. Y la mitad de 80, 40. La mitad de 36 es 18. La mitad de 40 es 20. La mitad de 18 es 9. La mitad de 20 es 10. Puedo observar que ya no tengo más divisores, pero todo este proceso lo puedo hacer con la calculadora. Pueden tomar la calculadora y hacer el mismo proceso, pero de manera automática. Yo si hago esta suma, sumo 8 16avos más 4 décimos, y al darle igual me da 9 décimos. Ya la calculadora hace toda esta reducción automáticamente y me da el resultado de la fracción. Vamos ahora con las operaciones de multiplicación y división. Si yo quiero multiplicar fracciones o dividir, yo voy a utilizar la ley de los signos de la multiplicación del video anterior. Entonces, por ejemplo, de la sección anterior, perdón. Entonces, por ejemplo, si tengo 3 quintos y lo quiero multiplicar por un medio, esto es una multiplicación de fracciones y dice que debo de multiplicar directo. Entonces voy a multiplicar 3 por 1, 3, 5 por 2, 10. Y ya está solucionado. Por ejemplo, 9 séptimos por un cuarto. 9 por 1, 9. 7 por 4, 28. Pongamos algunos consignos. Por ejemplo, menos un quinto por 2 séptimos. Utilizamos la ley de los signos. Dice que menos por más es negativo, por lo tanto me quedaría negativo, porque es una multiplicación. Recordando las leyes de los signos que vimos de aquí de la multiplicación, dice que cuando son signos diferentes, da negativo y se multiplica o se divide según lo que se esté haciendo. Entonces aquí, como son diferentes, me va a dar negativo, se multiplica 1 por 2, 2 y 5 por 7, 35. Igual en la calculadora se puede realizar de la misma manera. Se coloca lo que es paréntesis, fracción, menos un quinto por 2 séptimos. Damos igual y ya nos da automáticamente el resultado, menos 2,35avos. Entonces, podemos realizar las operaciones así. Veamos el caso de una división.
si tengo una división, por ejemplo, 3/5 entre -7/4. Para hacer esa división, hago primero la ley de los signos diferentes. En división o multiplicación, signos diferentes es negativo, tanto me da negativo. Y dice el algoritmo que voy a multiplicar cruzado. Pero al estar la flecha continua significa que multiplico el número de arriba por el número de abajo y coloco el resultado en la parte de arriba. Por lo tanto sería 3 por 4, 12, lo coloco arriba. O sea que estoy haciendo esto, colocar el resultado arriba. Y 5 por 7, 35. Por lo tanto mi resultado sería -12/35. Hacemos otro ejemplo. 2/7 entre 1/4. Ley de los signos me daría negativo. Hago el producto cruzado. 2 por 4, 8, va arriba. 7 por 1, 7. Y igualmente lo podemos corroborar al hacerlo en la calculadora. Puedo poner menos 2/7 por 1/4. Y en división, por ejemplo, que es lo que estábamos haciendo, nos daría -8/7. Entonces podemos multiplicar, dividir en la calculadora y vamos a obtener los mismos resultados. Estas serían entonces las 4 operaciones básicas de fracciones que vamos a necesitar y los números con signo que vamos a necesitar para este tema. Vamos a necesitar también recordar conceptos básicos del álgebra. Necesitamos recordar conceptos básicos del álgebra como son la suma. La suma en el álgebra se realiza de la siguiente manera. La regla para sumar números en el álgebra sería así: 9x más 2x. En el álgebra tenemos expresiones, por ejemplo, donde combinamos números y letras. A las letras les llamamos variables. Y estos son números. Entonces podemos tener la combinación de los dos y es una expresión algebraica. Una expresión algebraica. Por lo tanto, en álgebra vamos a tener expresiones algebraicas con números y letras. Y a la hora de sumar, lo que hacemos es que solo se pueden sumar si las letras son iguales, o sea, las variables. ¿Y qué es lo que se suma? Los números. ¿Cómo se suma? Con las leyes de los signos que vimos al principio. Entonces aquí, como los dos son positivos, 9 más 2 nos da 11 y la letra se conserva. Entonces se pasa la misma letra. Si tengo, por ejemplo, 3x cuadrada más 2x cuadrada, se puede sumar porque las dos letras son iguales y sumo los números. Sería 5x cuadrada. Si tengo 7x cúbica menos 2x cúbica, tengo las mismas variables. Puedo restar los números. Recordemos que números con signo diferente se pone el signo del que esté más lejos del 0. El 7 está más lejos del 0, por lo tanto pongo más. La diferencia entre 7 y 2 es 5 y se pasa la misma letra, x cúbica. Y de esta manera sencilla se pueden hacer las sumas
algebraicas. Igual si tengo fracciones, un quinto de x cuadrada más un tercio de x cuadrada, como son fracciones, hago la suma aparte porque tienen diferente denominador. Con el algoritmo que vimos, 1 por 3, 3, 5 por 1, 5, 5 por 3, 15. Y ya tenemos el mismo denominador, podemos sumar 3 y 5 son 8, 8 quinceavos. Y aquí ya pongo mi resultado, 8 quinceavos y la variable que es igual se pasa. En el caso que sean diferentes, pues no se puede sumar. Por ejemplo, 3x cuadrada más 2x, este tiene exponente 2 y este tiene exponente 1. Por lo tanto, no se pueden sumar. La respuesta sería escribir exactamente lo mismo, porque no podemos hacer una suma. Entonces, solamente se va a poder sumar en el álgebra cuando las variables sean iguales. Entonces, en base a estos conceptos, podemos ya empezar a trabajar con el siguiente video de este mismo tema, donde ya vamos a ver cómo se soluciona y qué es una desigualdad lineal y una desigualdad cuadrática, que son los temas claves de esta unidad.